Ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el santuario estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre de ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Gloria al Señor, el tabernáculo, como dice esa porción que acabas de leer del libro de Hebreos, dice en el versículo 9:9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Vean qué tremendo, amados televidentes, en el capítulo 8 de Hebreos, versículo 2, vean qué tremendo, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de las alturas, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y el hombre, ministro del santuario celestial. O sea, aquí en la Biblia se le habla al tabernáculo de la tienda de la congregación, de la tienda del testimonio, del tabernáculo de reunión. Ajá. Pero tenemos que entender que existe un tabernáculo celestial. Que este tabernáculo del cual se habla en Éxodo, está hablándose de una figura, de una sombra, un tipo. De lo que el verdadero es. Y a ese santuario verdadero es el cual entró el Señor como sumo sacerdote. Llevando su sangre. Aleluya. Para la remisión de nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados, para la salvación. Esa es la obra de la redención. Y es algo tan bonito el hecho, amor, de que Israel caminaba y tenían que armarlo y desarmarlo. Armarlo y desarmarlo. Imagínate una constante. El trabajo. Si la nube se paraba, el pueblo se paraba, el tabernáculo se paraba. Y el arca era la que iba adelante. Correcto. Que conversábamos hoy de que Dios da un orden para la marcha. No era que cada cual andaba por aquí, por allá. La tribu de Judá iba siempre adelante, luego le seguían las otras tribus. Con sus estandartes, cada tribu, ¿verdad? Cada tribu. O sea, era un orden establecido por Dios, que el pueblo de Israel seguía. Y que el deseo de Dios también es que la iglesia caminemos como comunidad también en orden. Habíamos tenido unas preguntas mientras vemos lo del altar de bronce. Al altar de bronce. Y pues voy a pedirle aquí a la compañera Liani si nos lee algunas de las preguntas para mientras podemos ver lo del altar de bronce y algunas inquietudes que han tenido los televidentes y que sería muy bueno que las aclaráramos, si podemos, ¿verdad? Nos han llegado cantidades de preguntas para ver si ustedes nos las pueden responder. Bueno, dice, vamos. ¿por qué se le llama al tabernáculo la tienda de testimonio? ¿Por qué se le llama al tabernáculo la tienda del testimonio? Muy sencillo. Porque el tabernáculo en sí mismo contenía el arca del pacto. Y dentro del arca del pacto estaban las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón que reverdeció. Entonces eso habla de un testimonio del poder de Dios, de un testimonio viviente. Y entendiendo que el arca
tipifica a Jesús, todo tipifica a Jesús, para el que está preguntándonos eso. Claro. El arca representaba a Jesús, las tablas de la ley, que era lo que recibió Moisés en el monte Sinaí, era la palabra, Jesús es la palabra viva, el pan, como testimonio de que recibieron pan del cielo, Ajá. Jesús es el pan de vida, y la vara de Aarón que reverdeció nos habla de Jesús resucitado. Todo en el tabernáculo es una proyección, si pudiéramos hablarlo así con una palabra un poquito ya no tipo ni sombra, pero una proyección profética hacia el futuro en que el Hijo de Dios vendría en carne y tabernaculizó. Él era el tabernáculo, ya no hecho de estos materiales con los que se hizo en el desierto, sino ya era él el tabernáculo de Dios, porque dice que Dios estaba en Cristo. Correcto. Ya él, mientras se movía y caminaba, ahí andaba el tabernáculo viviente. Aleluya. El tabernáculo viviente. Ahora, qué maravilloso es. Tenemos muchísimas preguntas. Ok, Y otra pregunta interesantísima, que dice, ¿en qué lugar del Nuevo Testamento se dice o se habla del tabernáculo? Bueno, precisamente comenzábamos el programa leyendo este versículo, este capítulo de Hebreos. En Hebreos el capítulo 9, 1, dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Y todo el capítulo 9 nos está hablando del tabernáculo. Pero también el capítulo 10, en el capítulo 10, versículo 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ajá. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios en el tabernáculo celestial. O sea, amado amigo televidente, hermano, en Hebreos 9, ahí usted encuentra donde Pablo describe hasta el servicio de sacrificios que se hacía en el tabernáculo. ¿Alguna otra pregunta? También tenemos Lucas Preguntas 24. buenísimas aquí. Voy a ver, Liani, si me permite Sí, señor. terminar esa pregunta. ¿En qué lugar del Nuevo Testamento se bueno, habla sí. del tabernáculo? Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24 dice de la siguiente manera. 44. 44. 24, 44 Lucas. Corra por la Biblia, hermano, corra por la Biblia. Para que vaya con nosotros, porque todo está basado. Y Juan 5:15 también, para que lo busques vos. Dice el versículo 44. Y les dijo Jesús estas cosas. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aquí se está hablando, lógicamente, del tabernáculo. Y también dice que Jesús comenzó a decirle a los discípulos de Maús, que iban hablando entre ellos, comenzó desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Entonces allí, en todas esas citas, usted puede confirmar cómo el tabernáculo se menciona en el Nuevo Testamento, en cantidad de oportunidades. Y en toda la Biblia, porque el tabernáculo era Cristo Jesús. Claro. Cristo Jesús era el tabernáculo donde la gloria de Dios se manifestaba. ¿Sabes algo, amor? Dime. Tengo aquí escrito. Estamos hoy en Jerusalén, 14 de abril del 2007, en el estanque de Bethesda. Hoy en Jerusalén. Gloria a Dios. Lo tienes en la Biblia escrito. Claro, en nuestro viaje a Israel. por toda Gloria parte a donde Dios. anduvimos, que también eso tenemos que compartírselo a los hermanos. ¿Puedo seguir con otra pregunta? Claro que sí. Hay una pregunta buenísima. Dice, ¿dónde dice en la Biblia que el tabernáculo es una enseñanza para hoy? Bueno, acabamos de mencionar esos versículos. Ajá, pero que es una enseñanza para Para hoy. hoy. Ok, vamos a ver, vayan con nosotros a Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8.
Cristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y Él es eterno, la palabra es eterna, y la enseñanza del tabernáculo es para hoy, para mañana, para siempre. Por lo visto nos están poniendo a mover la Biblia, Sí, para que usted lo dice- mueva también. Dice aquí en Hebreos capítulo 9:9, después de que habla de todo el tabernáculo, dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Ajá. Después de que habla Pablo en todo lo que es el tabernáculo, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no puedan ser perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Oigan, preciosos hermanos, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo del cielo, habiendo obtenido eterna redención. Hay un santuario en el cielo. Ahí fue donde Jesús entró con todos los gloria a santos Dios. del Antiguo Testamento que creyeron en Él. Después de que Él resucitó, subió con su sangre, como sucedía en el tabernáculo terrenal. El sumo sacerdote entraba con sangre, pero de animales, Ajá. al lugar santísimo. Jesús, por su propia sangre, entró al lugar santísimo, al tabernáculo celestial, y le dijo, Padre, cumplí la misión, Wow. redimí a la humanidad caída. En la cruz quedó la vieja naturaleza adámica, que fue puesta sobre él en su cuerpo en el madero. También, pero no solamente eso, Padre, traigo aquí la sangre, mi sangre. Y te voy a decir algo. Como ofrenda eterna. Fue sepultado para que esa vieja naturaleza y ese poder del pecado fuera sepultado y no se levantara más. Y luego, por el Espíritu de Dios, dice que fue resucitado para levantar la raza nueva que Adán perdió. Por eso Cristo es el postrer Adán. O sea, no va a haber otro. Y aquí dice que entró al santuario celestial. Y a veces, pueblo de Dios, ni siquiera sabemos eso. Pero ahí está en la Biblia. Compañera Liani, si hay Genial. alguna otra pregunta. Tenemos otra pregunta, muy buena también. Dice, ¿qué significan los colores de la puerta de entrada? Ah, ok, ya esa la vimos y la vimos al principio del programa. No sé si podés pasar a otra. Ok, vamos a ver. Dice, ¿dónde dice? Ya esta también la vimos. ¿Dónde hay un tabernáculo en el cielo? Ajá, ya lo hablamos también. Gloria a Dios. Sin embargo, es importante en esta pregunta, es importante que los hermanos entiendan lo siguiente. Se habla en capítulo 28 de Éxodo 5, cuando Dios dice que se le levante un santuario para Él, para habitar entre ellos. Y allí en el capítulo 26 también de Éxodo se habla de que es el modelo que le fue dado a Moisés En el monte en el monte, modelo del tabernáculo celestial. Amén. Pero en Apocalipsis, y me gustaría que viéramos Apocalipsis, porque quiero reafirmarlo, amor, Sí, eso es vida. importante. Apocalipsis 15 creo que era. Vamos a ir a Apocalipsis 15. Apunte, hermano amado, porque hay mucha gente que no cree en esto, o que no les parece, o que piensan que Bueno, eso si era- no creemos en la palabra de Dios, No, pero es que mucha tenemos un gente, problema. amor, mucha gente piensa que esto era para los judíos, que era para Israel. Eso es lo que mucha gente piensa. Apocalipsis 15, 11, 11. 11. Ok. Apocalipsis 11, mira lo que dice el Apocalipsis 11, 19. Me gusta. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo.
y el arca de su pacto se veía en el Wow, templo. qué maravilla. O sea, Ajá. y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. O sea, aquí se nos dice que el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca del pacto, el arca del testimonio, estaba en Gloria al nombre de Jesús. ese tabernáculo celestial. O sea, que si hubo un tabernáculo en la tierra, era modelo del tabernáculo celestial. Y Apocalipsis capítulo 15. Amor, antes de que avances, pero el arca del pacto Juan la vio y el Ajá. arca del pacto era Jesucristo resucitado. Correcto. Amén. Porque en todo, Que esto no es religión, en todo amados Cristo, hermanos. Esto no es religión. en esto todo el es tabernáculo relación. representa a Cristo. Amén, así es. Pero también vio de esta manera, dice en el capítulo 15, versículo 5, dice, y después de estas cosas, ¿qué cosas? Todo lo anterior, porque no es el tema. Apocalipsis. Después de esas cosas miré y he aquí, fue abierto. O sea, si dice que es abierto es que hay movimiento. Exacto. No es nada estático, no es nada, Exacto. no es nada inamovible, no, es que hay movimiento de ángeles, movimiento de arcángeles, de querubines, de serafines, de Aleluya, ejércitos amén. celestiales, en el tabernáculo celestial. Ajá. Y dice, y después de estas cosas miré y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Gloria a Y Dios. dice, agrega el verso 6, y del templo salieron 7 ángeles. Ajá. O sea, y continúa allí. Claro. También Juan vio el altar del incienso, ¿verdad? La que significa la intercesión. O sea, el Nuevo Testamento, hermanos, el Antiguo Testamento, son como estas dos manos, digamos. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, que inclusive el nombre, bueno, en la Antigua Alianza contenía al Nuevo Testamento. Lo contenía. Ahora, el Nuevo Testamento revela Ajá. al Antiguo Testamento, porque toda palabra de Dios, toda la palabra, ni una jota ni una tilde, perecerá de la palabra de Dios. Ahora, que fue abolido los sacrificios de animales, la ley levítica en cuanto a sacrificios de animales y todo eso, porque ya el Señor fue el Cordero de Dios. Pero lo demás, la ley moral, es más fuerte Jesús, porque en el Antiguo Testamento una persona ya en adulterio tenía que ser muerta. En el Nuevo, Jesús dice, con solo que veas a una mujer y la codicies, ya adulteraste. No necesitas ir al lecho del pecado. En el Antiguo Testamento sí. Si era ya una persona en adulterio, tenía que ser muerta. En el Nuevo Testamento Jesús dice, no es para tanto. Con solo ver y codiciar, ya adulteraste. Correcto. ¿Qué es más fuerte? Ok. Compañera Liani, si tienes otra Mi amor, pregunta. todavía no he terminado Todavía la no has respuesta. terminado, pero es que hay un montón de preguntas. ¿Dónde dice que hay mi un amor. tabernáculo en el cielo? Ya lo dijimos. Sí, pero quiero reforzar esto. En el capítulo 8 de Hebreos, alguien dirá, pero eso es en Apocalipsis. Y ahí sí es el 8 Nuevo de Testamento. Hebreos. Dice, ahora bien, verso 1, 8 de Hebreos, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, Ay, amén, amén. el cual se amén, sentó a la amén. diestra del trono de la majestad en los cielos. Amén, amén. Ministro, Gracias, eterno. Gracias. óigalo bien, dice, del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el aleluya, hombre. Aleluya. Y el verso 5 dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando Gloria a Dios. se le dijo que erigiera el tabernáculo. Y termino termino diciéndole al que pregunta esto, si el tabernáculo, ¿qué comparación hay? O si se dice que hay tabernáculo en el cielo. Termino con este versículo que está tremendo. Dice capítulo 9, verso 24 ¿De qué libro? ¿De Hebreos? de Hebreos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, Ay, amén, amén. Gracias, Yeshua. figura del verdadero, Gracias, Yeshua. sino en el cielo mismo, para presentarse Aleluya. Gracias. ahora
por usted que está preguntando. Y por mí. Aleluya. Amén. Eso es lo que hizo Dios. Amén. Y eso es, ¿existe un tabernáculo en la tierra? Claro que sí. ¿Existe un tabernáculo celestial? Absolutamente. Donde nuestro sumo sacerdote entró una sola vez y para siempre para presentar su propia sangre para el perdón de nuestros pecados. Aleluya. Y para ratificar la obra de que la nueva raza había sido levantada. Sí, ¿Y señor. sabes por qué, amor? Dime. ¿Sabes por qué dice que se sentó? Los otros sacerdotes pasaban de pie, oficiando de pie. Correcto. La sangre en el altar de bronce, la sangre ahí, en una administración constante de pie, pero Jesús llega y toma asiento. Como sumo sacerdote, ya no va a ministrar de pie, porque ya la obra fue terminada, completada. Ahora depende de nosotros entrar en esa vivencia. Es que no necesitamos un conocimiento intelectual, mental, histórico del Señor Jesucristo, sino el conocimiento revelado, dado por la palabra de Dios, la verdad revelada, porque podemos saber mucho del Señor. Sí, podemos que murió tener en mucho Galilea, que sanó al leproso, Podemos que aquí, tener que mucho allá. conocimiento de la letra, podemos tener Ajá. mucho conocimiento intelectual. Exacto. Y gracias a Dios por todo Nos eso. queda una Pero última lo que pregunta. necesitamos es revelación. de la Exacto. palabra. Una última. Revelación, quitar el velo. Revelación es quitar velos, quitar velos. Si nos alcanza para una última preguntita. Dice la pregunta, si Cristo ya nos salvó, ya todo está listo, se dice. Entonces, ¿por qué hablan de que hay una caminata? Bueno, lástima que nos está llegando así tan al final, ¿verdad? Sí, porque ya hablamos de todo un programa, lo dedicamos a... Sí, y lo a vimos la en el caminata. programa anterior. Pero necesitamos, cuando nos convertimos, somos niños espiritualmente hablando. Y necesitamos caminar hacia el lugar santo, crecer en la fe, crecer en gracia, crecer en toda nuestra manera de vivir, porque la vida de Cristo Jesús es aquí en la tierra, no solo en el cielo. Y aquí en la tierra es una caminata. Exactamente, donde tengo que ir formando carácter, Claro. donde tengo que ir conociendo, pasar de un nivel. Voy a mostrarlo otra vez aquí, ¿te parece? Sí, claro, diariamente nos enfrentamos Ok. a desafíos, nos enfrentamos a retos, nos enfrentamos a toda Ok. clase de obstáculos que solamente con el carácter de Bueno, Cristo. vení, mi amor, para no solamente dejarte con el ahí. carácter de Cristo. Y en esa Exacto. caminata podemos desarrollar fuerza. Vimos voluntad. que entramos por la puerta a la salvación, pero nos quedamos aquí no hay coberturas, aquí es una vida natural. Correcto. Gobernada por los sentidos, por la mente, por la voluntad, por la chicha, por el enojo, por los trastornos de personalidad, por Esto las es- emociones tóxicas. Ese es el cristiano del atrio. Cristiano de primer nivel, un niño. Pablo dice, cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño, pero no sé, no recuerdo más el versículo, pero ya creció. Ahora cuando ya ha crecido, dice, Exacto. actúo como hombre. ¿Ok? Pero esa no es el perfecto plan de Dios. Es que caminemos hacia la verdad revelada y hacia la vida ya experimentada. Por eso es una caminata, no son obras. O sea que el tabernáculo Es caminata, o sea que el de tabernáculo ascenso. tenía que ver con Cristo, Amén. porque era un reflejo y una manifestación de toda la obra de redención de Cristo. Tiene que ver con la iglesia y tiene que ver con la caminata del creyente. Personal. Personal y diaria. Exacto. Es una caminata diaria. No Deja- estamos hablando de obras. para Dejar de quedarnos salvación. en el atrio para avanzar hacia el lugar santo Claro. y entrar a la herencia del lugar santísimo. Ok. En el próximo programa, que veamos otra de las No, pero cubiertas. todavía más tiempo. este, Si no lo alargamos. En el otro programa que veamos más de las cubiertas, vamos a ver el tesoro de estar ahí, en el lugar santo. O sea, el cristiano del lugar santo es al que le llamamos pandereta, fanático, fuera de moda,
Pero es el ratón cristiano, de iglesia. sin embargo, es el cristiano que ha crecido. Por en supuesto. en esta caminata. Por supuesto, pero es al que ahora nos come la llaman palabra, así. que ahora recibe la luz de la revelación, que ahora es un adorador. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y esto, hermanos amados, es Dios TV. Aquí con Ya mi terminamos. esposito querido. Amén. Ay, no Dios me puede los ser. bendiga y nos vemos en el próximo Será hasta la programa. próxima. Bendiciones. Amén. Y recuerda, Y- Dios te ve. Lea la Biblia. Gloria al nombre de Jesús. Les Amén. amamos y nos quedamos cortísimos. Amén. Y recuerda, Dios te ve.